amarilla, roja sangre. Los negocios cerrados, calles desiertas, faltan médicos, muertos sin anestesia. Ciudad de Buenos Aires, 1871. La epidemia de fiebre amarilla la azota y según los médicos, los aires no serían tan buenos. Los facultativos ya no saben qué hacer, son pocos y no tienen la más mínima idea de lo que provoca esta peste. Acusan al riachuelo como el culpable de la enfermedad. Otros a los pozos negros que se habrían escapado a las napas de agua. Algunos proponen que es la suciedad del conventillo. Las fuerzas del orden, entonces, hacen que se ordenen y queman todo, hasta las pertenencias de los pobres inmigrantes que viven hacinados en los conventillos. La mitad de ellos italianos, que no entienden una sola palabra de castellano. El sur de la urbe apesta a muerte, a hedores de aguas hervidas y a miedo, a abandono. El gobierno nacional, a cargo de Sarmiento y la Corte Suprema en pleno estallido, se fueron. Los ricos también se fueron. Las milicias hacen un cerco para que los negros, descendientes de esclavos, y los extranjeros, que en esa época eran la mitad de la población, no se fueran de los barrios del sur hacia los del norte, donde se refugian los cajetillas que aún no huyen de la ciudad. El precio del alquiler de las propiedades en las afueras porteñas se va por las nubes. Los que vuelven, aunque sea por un rato a buscar algo, se enferman. Casi todo el que se contagia muere. El conteo diario de fallecidos pasa de 100 y pasa a tocar el pico de 200 por jornada en una población urbana de casi 178.000 personas. Los que quedan están alertas porque caminan como un fantasma por las calles más orgullosas de América Latina. Los síntomas tenían 2 periodos: dolores de cabeza, escalofríos, decaimiento general, calor, sudor, la lengua blanca, carencia de sueño, pulso acelerado, dolores de estómago, de riñones, muslo, extremidades y sobre todo los hombros. Sed identificada, debilitación de miembros agitados, vómitos biliosos, amarillos, náuseas. Después venía lo peor. El segundo periodo eran síntomas como piel amarilla, vómitos primero sanguinolentos y luego negros, defecación negra, opresión en el pecho, dolor en la boca del estómago, orina disminuida hasta ser anulada, carencia de sed, pulso debilitado, delirio y luego la muerte. En ese mismo año se crea el Cementerio del Oeste y luego renombrado de la Chacarita. El tranvía fúnebre llevaba los ataúdes desde el centro al Campo Santo, en las esquinas de Bermejo y Avenida Corrientes. Los del otro predio, para el descanso final de los muertos. Los de Recoleta no quieren que allí sean enterrados los que mueren de fiebre amarilla. Aparte el lugar no daba abasto con tanta muerte. Una década más tarde se descubriría que nadie tiene razón sobre la causa de la epidemia. Casi nadie se preocupaba en fijarse en los que vuelven de la guerra de la Triple Alianza y de los que descienden de los barcos brasileños. ¿Un simple mosquito? ¿El Aedes aegypti? Sería el que traería esta enfermedad endémica en el Brasil de entonces. Y como en cada tragedia, siempre hay quienes intentan sacar provecho de esto. Mercaderes que ven en el dolor de una fuente de dinero, poder, figuración o conocimiento. 2 hijos de unos italianos, cuyo progreso fue a costa de pisar cabezas, mostrarían parte de esta miseria. Eran de aquella generación de mi hijo el doctor. 2 estudiantes avanzados de medicina de la UBA, Carlos Tenuto y Eduardo Conelli.
Llegaron al cementerio de la Chacarita a la hora convenida, media hora después de la medianoche. Ninguna piedad por el muerto amigo, ni el recuerdo de un familiar los abrigaba aquella noche. Era algo más terrenal, más científico y lúgubre. Uno de los serenos les había vendido un cuerpo de un tano de San Telmo, muerto por la fiebre amarilla, a un precio bien módico. Ellos lo necesitaban para sus experimentos. Buscaban, este par de orgullosos e ilusos, saber si había alguna huella en la que se les diera la placa de bronce para la posteridad, por haber descubierto qué causaba esta peste. Se ubicaron en la puerta acordada, en la hora prefijada, y el sereno se acercó con un manojo de llaves para abrir la reja. Los estudiantes pasaron y le dieron la parte que le correspondía del dinero. El empleado del cementerio les pidió entonces que lo guardaran allí, que en breve un sepulturero se acercaría a ellos e iniciarían e irían a buscar lo que habían comprado. Ni Tenuto ni Comelli eran unos niños, ni tampoco asustadizos, pero pocos lugares sugestionan más que un cementerio de noche, en un rincón oscuro, con los ruidos del lugar. Solo, reservado al descanso de los muertos. Después de todo, eso significa cementerio, dormitorio, lugar de descanso. Los dos se sintieron aliviados cuando llegó a ellos un mulato curtido en años y trabajo, que había visto en aquel lugar más cosas que las que sueñan nuestras filosofías. Los saludó con la cabeza y los otros lo siguieron hacia donde él los guiaba. Junto a una tumba con la tierra fresca y apenas aplanada se detuvieron. Junto a ella esperaba un carro de 2 metros de largo y con 2 ruedas en cada final del único eje. Allí, indicó el sepulturero. Subirían el cadáver, lo meterían en una bolsa de arpillera y se lo llevarían arrastrando en un caballo. Los 2 estudiantes asintieron y el sepulturero comenzó a cavar. Pietro de Paola no era un tesudo por ser un calabrés pura cepa. Lo era porque había nacido así. Tenía esa costumbre desde que tenía memoria. Algunos de sus hermanos le parecían fusilánimes. Y lo mismo pensaba con respecto a los cuidados que debía tener con la enfermedad que andaba por esta miserable ciudad, a la que había venido hacía 10 meses. Si así había venido y así debía morir, que así fuera. Prefería morir a consumirse lentamente como una brasa, por actitudes como esta. Es que los paisanos italianos con los que vendía pescado no dudaron en considerarlo muerto. Una tarde de domingo, que no respondía a las llamadas de la puerta de la austera pieza que alquilaba cerca de la parroquia de San Telmo, se confirmó su deceso por el médico. Esa noche no se hizo velorio. Pobre Prieto, siempre había ocultado su catalepsia a los demás, por pura vergüenza, por considerarla una muestra de debilidad. El sepulturero, a quien los estudiantes nunca le preguntaron el nombre, comenzó a dar las primeras palabras. Y no tardó en remover la tierra fresca y llegar rápido al cajón de madera. Les preguntó a Tenuto y a Comelli si tenían la parte que le correspondía a él. Ellos se lo confirmaron y le dieron su paga. El mulato miró la lápida y le sonrió. Su padre se llamaba Pedro, su madre se llamaba Paola. Pensó que tal vez Dios no jugaba a los dados. Pietro di Paola despertó luego de escuchar un golpe fuerte. Abrió los ojos, no vio ninguna luz. Intentó moverse, pero estaba resguardado en algún tipo de cajón. No puede ser, pensó. La puta madre que lo parió. Esta vez la catalepsia de mierda me hizo morir, dijo en voz alta, con bronca.
Vio luego que la tapa se abría y albergó una esperanza humilde que hasta ese momento fue toda la fortuna de su corazón. Tenuto y Comelio se asustaron cuando oyeron ruidos desde el ataúd que sonaban a palabras. «Solo gases de la podredumbre», dijo un mulato curtido. Abrió de par en par la tapa con la punta de la pala y cuando se estaba secando el sudor de la frente con el brazo, vio de costado como los otros dos cobardes se iban corriendo a los gritos, como si hubieran visto al diablo en calzoncillos. Cuando miró al frente, comprendió qué fue lo que había ocurrido. El tipo que había sido enterrado allí, el tal Pietro di Paola, estaba de pie en su ataúd, contemplándolo todo con extrañeza. «Otro trabajo que se me complica», dijo quejoso y por lo bajo. Tenuto y Comelio estaban en la casa que alquilaban en Concunio, frente a la vieja penitenciaría de Palermo, zona conocida como Tierra del Fuego, debido a la tímida cárcel de Ushuaia. Aún estaban muertos de miedo. El supuesto cadáver que habían comprado no lo era aún, o quizás aquellas historias de sus padres que les habían contado de difuntos que regresan a la vida eran reales. Se prometieron nunca más experimentar con cadáveres. Fuera de la Facultad de Medicina, los cuerpos fríos de la morgue eran bien confiables. Unos sonoros golpes en la puerta de entrada retumbaron en la casa. Los dos gringuitos salieron a la puerta, atemorizados. El sepulturero mulato los esperaba con una sonrisa de oreja a oreja. A su lado, en el carro, estaba Pietro di Paola, con un certero golpe de pala marcado en la frente. Desde ese entonces, todas las noches, Pietro di Paola deambula con una cicatriz en su frente por el perímetro del cementerio de Chacarita. Algunas aseguran haberlo visto dentro del perímetro de las tumbas. Otros dicen haberlo subido a sus taxis o remises. Los vecinos de la pizzería Imperio ya no se asustan cuando lo ven sentado en una mesa al final, fumando y riendo. Y algo más. Los vecinos de Chacarita tienen una certeza: nunca abrir la puerta de sus casas cuando alguien golpea después de la medianoche. El mito y la leyenda incluyen el famoso llamado aprieto. Pensar, pensar, pensar y recordar infinitamente el nombre de Prieto, Prieto, Prieto. Infinitamente lo llamas con tu mente y Prieto va a golpear tu puerta. Esta noche no la abras.